Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y os doy la bienvenida. Vamos a hacer en el día de hoy esta campanita tan mona con su cascabelito, porque como estamos en modo Navidad, pues estamos haciendo adornitos navideños. Para esta campanita vamos a usar hilo blanco, un poquito de lazo, en este caso rojo para contrastar, aguja del 2, un cascabel, aguja lanera y unas tijeras. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Vamos a trabajar con punto alto en nuestro anillo mágico. Hacemos una primera cadeneta que es para fijar nuestro hilo y ahora vamos a subir 2 cadenetas. Cogemos la lazada, introducimos por el anillo, tenemos 3 lazadas en la aguja, vamos a sacarlas de 2 en 2. Esto es el punto alto. Así vamos a hacer 12. La primera cadeneta ya nos sirve de punto alto o vareta. Ya tenemos 2. Volvemos a coger lazada, introducimos, sacamos de 2 en 2. Volvemos a coger lazada a través del anillo, así hasta tener 12 puntos altos. Una vez hemos hecho los 12 puntos altos, tiramos de la hebra del anillo mágico y cerramos. Y ahora aquí cerramos con un punto deslizado. Vamos a pinchar aquí en esta cadeneta de aquí y hacemos un punto deslizado y ya queda cerrado nuestra primera vuelta. Subimos 2 cadenetas y ahora vamos a hacer un punto y un aumento. Un punto ya lo tenemos con las cadenetas. En el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos en el mismo y así ya tenemos el aumento. Así. Ahora hacemos un punto, el siguiente sería un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo punto. 1 que estamos haciendo y 2 en el mismo punto. Vamos a hacer un punto solo, así, hasta dar toda la vuelta. Un punto y luego 2 puntos en uno, que es el aumento. Aquí al final debemos tener 18 puntos. Pinchamos en esta cadeneta, en este punto, y deslizamos. Nuestra siguiente vuelta va a ser muy facilita, punto por punto, es decir, 18 puntos. Vamos a hacer uno en cada punto de los que hemos hecho antes. Así, y tendremos 18, un punto por punto. Una vez hemos hecho los 18 puntos, volvemos a cerrar aquí con un punto deslizado. Y volvemos a subir 2 puntos, 2 cadenetas, perdón. Y volvemos a hacer otra vuelta igual que la que hemos hecho. Es decir, 18 puntos altos o 18 varetas.
punto por punto. Y ahora quiero aprovechar para darles la bienvenida a María, Hilda, Arlete, Doris, Lerelei. Bienvenidas todas al canal y a todas las demás personas que se han ido suscribiendo, que aunque yo no tengo sus nombres, pero sé que están ahí. Les aprecio muchísimo, les tengo cariño, aunque no nos conozcamos personalmente. A todas, a todos os doy la bienvenida y muchísimas gracias por seguirme en el canal. Espero que sea de ayuda, que yo lo que comparta pues os sirva de inspiración, de ayuda para aprender quienes estén ahora comenzando. Me alegra muchísimo poder estar aquí compartiendo con todas vosotras y todos vosotros. Doy mi bienvenida, un abrazo, mucho cariño. Y muchísimas gracias también por todos los comentarios que me dejáis. Dejáis unos comentarios muy lindos, muy alentadores. La verdad es que me motiváis muchísimo. No os podéis ni imaginar. Ya hemos llegado al final y cerramos de nuevo con un punto deslizado. Este punto deslizado a veces lo podíamos coger aquí, pero no va a quedar igual de bonito. Si lo cogemos aquí, casi encima del punto alto que hemos hecho, va a quedar más bonito. Al cerrarse queda mejor. Bueno, hemos hecho 2 vueltas de punto por punto. Ahora vamos a hacer otra vuelta donde vamos a hacer todo aumentos, es decir, en cada punto vamos a hacer 2 puntos. Aquí tenemos uno que hemos hecho con las cadenetas, pues vamos a hacer un segundo punto. Así. En el siguiente hacemos otros 2. Esos son los aumentos. 2 puntos por cada punto. Siempre en punto alto. Cogiendo lazada. En el mismo punto hacemos un segundo punto. Así hasta darle toda la vuelta. ¿Vale? Una vez hemos hecho toda la vuelta, volvemos aquí y cerramos con punto deslizado de nuevo. Si ven que ya va formando la campanita. Bueno, vamos a hacerle ahora un bordecito aquí en el que vamos a hacer 3 cadenetas, 2, 3 y pinchamos en el mismo punto, deslizamos. Ahora hacemos un punto bajo, un segundo punto bajo, en cada de los siguientes puntos. Vamos a levantar 3 cadenetas y en este mismo hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer en el siguiente un punto bajo, un segundo punto bajo, 3 cadenetas, en el mismo punto un punto deslizado. Y así le vamos a ir haciendo esta puntillita de aquí, para adornarlo. Dejadme que lo haga, no vayáis. Y seguimos con el siguiente paso. Ya le he dado toda la vuelta. Aquí ya cierro con punto deslizado. Cortamos la hebra. Y esta ya la escondemos con aguja lanera o con la misma aguja de ganchillo. La vamos metiendo a través de los puntos que tenemos en el interior y así lo vamos escondiendo
para que no se vean estos cabos. Lo mismo vamos a hacer con la hebrita que nos ha quedado del anillo mágico. Voy a darle la vuelta para trabajar un poquito más fácil. Aprieto bien el anillo mágico y a través de estos hilos, de estos puntos que hemos hecho, bueno, si me deja, así. Vamos escondiendo también esta hebra para que no se vea feo eso. Ni se vea feo ni nos moleste cuando sigamos trabajando, porque vamos a seguir haciendo el siguiente paso de nuestra campanita. Así. Damos la vuelta. ¡Ay, qué mona! Parece un sombrerito, ¿verdad? Bueno, nuestro siguiente paso va a ser hacerle aquí un loop, ¿cómo se dice esto? Una cita. Para eso vamos a, entre dos puntos aquí, vamos a pillar el hilo y vamos a hacer 12 cadenetas, por ejemplo. Si lo queremos más largo, pues hacemos más, ¿no? Pero yo creo que con 12, 2, 3, 4, 5, 11 y 12. Yo creo que con 12 tenemos. Y ahora al frente volvemos a pinchar y hacemos aquí un punto deslizado. Así. Y ya tiene nuestra campanita aquí. Está mona. Para colgar. Estas hebritas que se nos han quedado aquí, pues las vamos a meter al interior a través del agujerito del anillo mágico. Así. Y la otra también. Así. Damos la vuelta. Anudamos. Esto no se va a ver, entonces no pasa nada si le hacemos ahí un nudito. Ahí. Y cortamos ya el resto. Ahí. Y vamos a poner un lacito, el lacito que habíamos dicho. Yo voy a utilizar esta aguja para pasar el lacito a través de los puntos en cualquier lugar. Lo vamos a hacer en la última vuelta que hicimos de punto por punto. Por ejemplo, aquí uno abajo, otro arriba, uno sí, otro no. Vamos así y le vamos poniendo el lacito, por ejemplo, hasta darle toda la vuelta. Una vez ya le hemos puesto el lacito, pues ya le podemos aquí hacer una lazadita que quede mona. Por
ejemplo. Así. Y cortamos el resto. Y ya por último lo que nos queda hacer es ponerle el cascabelito, ¿verdad? Bueno, yo para el cascabelito voy a introducirle el hilo por aquí. A ver si logro poner las dos hebras. Yo trabajo con 2 hebras porque el hilo es finito, aunque es de algodón del número 8, pero tiene pocas hebras, es muy delgadito. Entonces trabajo con doble hebra por ello. Ok, más o menos calculamos un poquito más porque lo vamos a entorchar y al entorcharse pues se reduce el hilo. Listo. Vamos a pillar el cascabelito aquí con esta pincita para que podamos entorchar los hilos. Ya en un vídeo anterior os mostré cómo hacer para entorcharlos, pero si no lo habéis visto, pues lo repetimos de nuevo. Cogemos estas 2 hebritas y giramos las hebras, las vamos así entorchando de esta forma. Una vez ya la tenemos esta, hacemos la otra, sujetamos para que no se nos vaya, ¿sí? Así. Y una vez están las dos ya entorchadas, unimos y ellas solitas se enredan. Hacemos un nudito para que no se nos vaya. Y ya tenemos nuestro cascabelito listo. Vamos a introducirlo por el agujerito del anillo mágico, por aquí al centro. Vamos a pillarlo aquí. Una vez ya lo hemos introducido, pues ya no tenemos nada más que eliminar el hilo restante, el sobrante, ¿verdad? Que lo vamos a colocar bien colocadito aquí. Así. Qué mono. Qué bonita la campanita. Le hacemos aquí un nudito. Para que no se nos vaya. Así. Y cortamos el resto del hilo que nos sobra. Ahora podemos hacer varias campanitas en distintos colores, ya un poco al gusto de cada cual. Podemos hacer en rojo, en verde, en blanco, en amarillo, en el color que queramos. Yo, por ejemplo, he hecho esta otra también en blanco. Las podemos poner juntitas. Miren qué monas. O podemos combinarla con una roja, donde el lacito pues se lo hemos puesto también al contrario, ¿no? A la blanca el lacito rojo, a la roja el lacito blanco. Y tanto de una forma como de otra quedan bien bonitas. Yo espero que os guste, que el tutorial os sirva y nos vemos en la próxima. Hasta luego.